Quizás te hayas preguntado, al menos una vez en tu vida, si pudieras volver al pasado, ¿qué cambiarías? Yo nunca me planteé esa pregunta hasta hace poco, y ahora pienso en ello todos los días. Me arrepiento de haber participado en ese maldito experimento. Si supiera entonces lo que sé ahora, le habría quitado el lápiz del escritorio a Richards y habría acabado con él allí mismo. La cárcel sería un precio pequeño a pagar por eso. Déjenme empezar desde el principio. Trabajo como asistente en genética en una universidad de la que quizás no hayas oído hablar antes. De cualquier manera, para mantener las cosas seguras, no revelaré ninguna información importante para protegerme a mí y a cualquier otra persona que pueda estar relacionada de alguna manera con el asunto. El profesor Richards era una persona prominente en la universidad, adorado tanto por los estudiantes como por sus compañeros de trabajo, por su dedicación, su amplio conocimiento y su capacidad para motivar a sus asistentes. A menudo realizaba proyectos aquí y allá, pequeños experimentos para probar o desacreditar una teoría, y la mayoría de las veces tenía una plétora de estudiantes voluntarios dispuestos a hacer todo el trabajo por él. Rara vez participaba en alguno de los proyectos, salvo cuando realmente le despertaba el interés. Richards confiaba más en mí y siempre me daba las tareas más delicadas, transmitiéndome sus propios conocimientos en el proceso. La mayoría de las veces era como una figura paterna para mí, más que un superior. Probablemente podía sentir que crecí sin el amor de un padre, así que intervino para acogerme bajo su ala. Ahora, cuando miro hacia atrás, empiezo a darme cuenta de que probablemente nunca le importó realmente, sino que necesitaba a alguien a quien pudiera usar para sus retorcidas e insidiosas intenciones. Todo comenzó hace unos meses, cuando me invitó a su oficina con una propuesta que le entusiasmaba mucho. ¿Te gustaría formar parte de la historia, Víctor?, me preguntó. Por supuesto, siempre estaba dispuesto a emprender grandes proyectos, especialmente si había posibilidades de reconocimiento, así que inmediatamente respondí sí. Bueno, tenemos un gran proyecto en camino, dijo Richards, el más grande hasta ahora. Si todo va bien, seremos famosos y ricos. Nunca más tendrás que trabajar como asistente en tu vida. Le pregunté de qué se trataba y me entregó una carpeta. Cuando la abrí, vi con letras grandes y en blanco el nombre El Proyecto de Fertilidad. En resumen, los documentos describían de qué se trataría el proyecto, quiénes participarían y cuánto duraría. El propósito era simple: encontrar sujetos de prueba femeninas que no pudieran concebir hijos y ayudarlas mediante métodos experimentales. Aparte de Richards y yo, habría 12 estudiantes voluntarios y 5 sujetos de prueba. Revisé cuidadosamente los documentos y vi que el proyecto estaba financiado por la universidad, aunque en ese momento no tenía ninguna sospecha. Dijo que si quería participar, tendría que firmar un acuerdo de confidencialidad y asegurarme de no contárselo a nadie, bajo la amenaza de un delito federal y una larga condena en prisión. Lo mismo ocurría con los estudiantes. Si contaban algo sobre el proyecto, incluyendo a miembros de su familia, corrían el riesgo de ser expulsados y enjuiciados. Aunque no me gustaba la idea de estar encadenado así, en ese momento me pareció un precio pequeño a pagar por tanta grandeza. Lo firmé y Richard sacó 2 puros cubanos. Los he estado guardando para una ocasión especial. No hay nada más especial que esto, dijo mientras me daba uno y lo encendía. Tenía previsto reunirme con Richards en el edificio de biología y genética en 2 días, y cuando llegué me sorprendió ver una garita en lugar de una puerta y un guardia sentado dentro. La universidad, de alguna manera, había logrado instalar esto aparentemente de la noche a la mañana. El guardia me preguntó mi nombre y se lo di. Explicó cortésmente que con el próximo proyecto, la universidad tuvo que contratar a una empresa de seguridad. Dijo que había 5 guardias en total, cada uno estacionado en una parte separada del campus.
Le pregunté al guardia si sabía de qué se trataba el proyecto, pero parecía no saberlo. Lo único que sabían era que tenían que mantener los terrenos de la universidad a salvo. Le di una sonrisa cortés y me fui a encontrar con Richards. Cuando llegué, otro guardia estaba de pie frente a la oficina de Richards y me impidió entrar. «Está bien, está conmigo», gritó Richards, y el guardia me dejó pasar. Entré y todos los participantes del proyecto estaban allí. Los sujetos eran mujeres de entre 20 y 28 años, y aunque Richards y yo podíamos irnos a casa al final del día, los estudiantes y los sujetos tenían que permanecer dentro del edificio en todo momento. «Profesor Richards, no tenemos habitaciones adecuadas para que se queden aquí», dije. «Todo está arreglado», dijo Richards. «Los estudiantes se alojarán en el segundo piso, mientras que los sujetos estarán en el tercero. Como el proyecto es tan secreto, el guardia no puede salir del primer piso. Su trabajo aquí será evitar que cualquier persona no deseada entre, o en el peor de los casos, evitar que los estudiantes salgan antes de que termine el proyecto. Confía en mí cuando te digo que los fondos son extremadamente altos. Ahora, vamos a mostrarles sus habitaciones». Mis ojos se abrieron cuando subimos al segundo piso y me di cuenta de que 2 de las aulas habían sido completamente reorganizadas en habitaciones irreconocibles. El tercer piso era aún más extraño. Todo el piso parecía haber sido renovado para tener en su lugar una fila de 5 puertas que conducían a pequeñas habitaciones de contención. Las mujeres fueron asignadas a una habitación y aseguradas. Se explicó que era por su propia seguridad. Empecé a tener una mala sensación en este punto. Nada de esto parecía correcto. Sin embargo, los estudiantes y las mujeres parecían muy entusiasmados y se aferraban a cada palabra que decía el profesor. El primer día, el equipo fue al laboratorio y creó una solución que se introdujo en viales y se administró a los sujetos. Cada estudiante tenía su propio papel. Mi deber era supervisar toda la situación y proporcionar ayuda médica. Alrededor de las 3 de la tarde se completaron todas las pruebas iniciales, por lo que Richards instruyó a los estudiantes para que volvieran a sus dormitorios y me pidió que los siguiera a su oficina. Se sentó junto a su ordenador con una amplia sonrisa. «Tendré una tarea para ti, Víctor», dijo. «Puedes irte a casa cuando quieras, pero con lo que pueda necesitar tu ayuda es con el seguimiento de los sujetos. Ven aquí». Hizo un gesto y me acerqué a su mesa para mirar la pantalla del PC. En la pantalla había 5 transmisiones de cámaras. «Dormiré en la oficina», dijo, «pero si surge algo, necesitaré que vigiles a los sujetos». Sonaba como una orden. «Claro, profesor, puede contar conmigo», dije, tratando de ocultar mi incertidumbre. Durante días nada cambió, y luego, aproximadamente una semana después, los sujetos 2 y 4 comenzaron a quejarse del extremo aislamiento. Pidieron salir, pero Richards se negó rotundamente. A pesar de eso, la sujeto 2 protestó, por lo que Richards ordenó a uno de los estudiantes que la sedara. Hizo lo que se le indicó y la sujeto se durmió. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando entré en la oficina de Richards y me di cuenta de que la sujeto 2 seguía dormida. «Profesor Richards, la sujeto no debería estar dormida tanto tiempo», dije. «No debería, pero no está durmiendo. Ha sido dada de baja». Mis ojos se abrieron con horror. «¿Qué ha dicho?», pregunté. No podíamos arriesgarnos a dejarla salir. El estudiante no sabe lo que hizo. Así que vamos a dejarlo así. No queremos que se atormente con la culpa». «¿Está usted loco? Usted…» Levanté la voz, a lo que él me dirigió una mirada severa. «Conoce tu lugar, muchacho», dijo. «Este proyecto es lo más importante en lo que trabajaremos. No podemos dejar que se desperdicie porque un don nadie decidió no participar». «No puede ser en serio», grité. «Lo soy», dijo, «y la sujeto 4 también se ha estado quejando.
voy a necesitar que te encargues de ella. Eso está fuera de discusión. Tuvimos una acalorada discusión y le dije que iba a abandonar el proyecto y a denunciarlo a la policía cuando sacó los papeles y me los mostró. Señaló la sección que mostraba que yo aceptaba formar parte del proyecto hasta que terminara y que si se producía alguna mala conducta, todos los participantes serían tratados como igualmente culpables. «Maldito infeliz», dije. Simplemente sonrió y me dijo que hiciera mi trabajo, entregándome la inyección. Dudé durante mucho tiempo, pero al final tuve que hacerlo. Tenía tanto miedo de ir a prisión que no me importaba tener que acabar con la existencia de otra persona. Eso no quita el hecho de que me sentí extremadamente culpable al ponerle la inyección a la paciente, mientras le mentía diciéndole que volvería con su marido mañana. Richards incluso me hizo deshacerme de los cuerpos y acordar una historia para contar a los estudiantes, que los sujetos fueron liberados en medio de la noche. Estuve de acuerdo con todo, sintiéndome mal del estómago. Me fui a casa y no dormí nada. Luché conmigo mismo todo el día siguiente sobre si debía acudir a las autoridades, pero era demasiado egoísta. Cuando volví al trabajo, encontré a Richards y a los estudiantes extasiados. «Víctor, lo hemos conseguido. Los sujetos 1 y 3 están embarazadas. Esto es un gran avance». Se me cayó la mandíbula. Mentiría si dijera que yo mismo no estaba emocionado. Esto era de hecho un gran avance. En los días siguientes, el peso de los sujetos aumentó rápidamente. La ecografía mostraba el crecimiento del feto a un ritmo anormal. Richards nos ordenó que vigiláramos cuidadosamente. Y entonces llegó el peor día. Era el día 26, y la sujeto 1 se quejaba de un dolor severo. La examiné, y lo que llevaba dentro se movía con una fuerza extrema, tanto que podía ver los bultos por el impacto en el estómago. Le supliqué a Richards que la llevara a un hospital, pero no quiso oírlo. Para entonces, los estudiantes ya habían dormido. Richards y yo observamos a la sujeto 1 en la cámara mientras se retorcía de dolor. Golpeó el suelo, suplicando. Vi cómo su estómago se estiraba, como si algo lo empujara desde dentro, y luego su piel cedió y apareció una pequeña mano. El líquido vital salió intensamente y vi como una cabeza extraña emergía del cuerpo. La sujeto gritó, ahora más de terror que de dolor, mientras observaba impotente cómo aquello salía. Solo unos segundos después, dejó de moverse. La criatura empezó a llorar, pero era un tipo de llanto que nunca había oído antes. Sonaba gutural. «Víctor, ¿a qué esperas?», gritó Richards. «Ve a cuidar la criatura». Me quedé mirando la cosa en la cámara, incapaz de moverme. Fuera lo que fuera, no era humano. Tenía una cabeza anormalmente grande y extremidades desiguales. «¡Víctor!», gritó Richards de nuevo, pero yo estaba congelado. Richards salió furioso de su oficina. Recuperé el sentido y pensé que tenía que asegurarme de alguna manera. Navegué en el escritorio de Richards y encontré la carpeta del proyecto. Entré a su correo y me envié todos los detalles, golpeando nerviosamente el escritorio. Richards había terminado de envolver los cuerpos en una sábana y empezó a volver, así que borré el correo enviado y volví a la transmisión de la cámara. Richards irrumpió dentro, sudando. «¿Están?», pregunté. «Por supuesto, idiota. Debería informarte por insubordinación». «¿Perdón?». «Si hubieras llegado a tiempo, la cría podría haber sobrevivido». Richards se sentó y exhaló profundamente. «Los cuerpos están envueltos. Llévalos al sótano», dijo con severidad. Me aterraba la idea, pero no quería desafiar al profesor. Transporté los cuerpos y volví. «Vete a casa», dijo. No necesitaba que me lo volviera a decir. En cuanto llegué a casa, descargué el contenido del correo y borré cualquier evidencia. Esa noche tuve pesadillas recurrentes de criaturas deformes. Cuando llegué al día siguiente,
Richards explicó a los estudiantes que la sujeto 1 tuvo que ser llevada al hospital. De los 5 sujetos, solo quedaban 2, la sujeto 3 y la sujeto 5. Y luego, solo 2 días después, la sujeto 3 dio a luz. Richards estaba preparado esta vez, habiendo invertido en una incubadora. La criatura estaba tan deformada como la primera. Richards separó a la madre y a la cría sin siquiera dejar que echara un vistazo. La sujeto 3 lloró por horas. 10 días después, la criatura había crecido enormemente, alcanzando más de 2 metros de altura y un peso considerable. Su piel se había vuelto extremadamente dura y su rostro ya no se parecía al de un humano. Pero eso no era lo único. Un escáner reveló que la criatura en sí misma tenía crías creciendo dentro de ella. Debido a esto, Richards la apodó la Madre. La incubadora ya no podía sostener a una criatura de tal tamaño. Richards me dijo que me tomara un tiempo libre. Esto era malo. 10 días después me llamó. Cuando llegué, vi una puerta electrónica en su oficina que conducía a un sótano ampliado a modo de laboratorio. Había enormes tubos de ensayo llenos de líquido verde. La madre estaba ahí, mucho más grande, aparentemente durmiendo. La madre dio a luz a 3 de ellos y sigue creando más. Sin embargo, están extremadamente enfermos, así que los he apodado los rechazados. ¿La universidad aprobó esto?, pregunté. Por supuesto que no. Utilicé mis propios fondos. Me di cuenta entonces de que solo había 9 estudiantes presentes. ¿Dónde están los otros participantes?, pregunté. Richards hizo una pausa antes de responder. Fueron encontrados sin vida en sus habitaciones. Decidieron partir voluntariamente. Los débiles no pudieron vivir con el conocimiento de lo que había que hacer por la grandeza. También me di cuenta de que la sujeto 3 ya no estaba. Eso nos dejó solo con la sujeto 5 restante. Estaba extremadamente desnutrida. En el transcurso de los días siguientes, cada vez menos estudiantes aparecían. Más decidieron no continuar con sus vidas, mientras que muchos fueron eliminados al manipular a las criaturas. Pronto se hizo evidente que las criaturas se estaban volviendo agresivas. Richards hizo que una de las versiones adultas fuera colocada dentro de una celda y envió a un estudiante a alimentarla. Cuando la criatura terminó con el estudiante, no quedó mucho de él. Todos estaban plenamente conscientes de las intenciones de Richards, pero nadie se atrevía a oponerse. Una vida en prisión disuadía a cualquiera. De todos los participantes, solo Richards, yo y 3 estudiantes más quedábamos para el día 60. Las cosas se estaban saliendo de control. Programé mi correo electrónico con todos los datos para que se enviara automáticamente a la seguridad y a la universidad. Luego aparté al guardia de mi edificio. Le conté todo, a lo que pareció aterrorizado. Aceptó esperar hasta que Richards se durmiera para dejar salir a todos. Sin embargo, Richards me llamó a su oficina. «Víctor, ¿cómo te sientes?» «Estoy bien, profesor». Mentí. «No, no lo estás. Pero tengo algo que podría hacerte cambiar de opinión. Ven conmigo». Abrió la puerta electrónica y me condujo escaleras abajo. Para entonces la mayoría de las incubadoras tenían criaturas deformes. Richards se detuvo frente a una de ellas. «Mira», señaló. Dentro del tubo había un bebé humano muy pequeño, perfectamente sano. «Dado a luz por una de estas monstruosidades», dijo. «¿Ves? Logramos la grandeza». «¿Cómo es posible esto?» «Existe una probabilidad muy pequeña de que nazca un bebé humano normal. Pero eso significa que el proyecto es un fracaso. Tendríamos que criar cientos de estas criaturas». «No, no es un fracaso», reprendió. «Lo siento, profesor, pero lo único por lo que se le recordará es por ser un monstruo que pretendía ser un científico. Sé que quiere vender estas criaturas como armas, y sé que nos mintió. Eso no es. Ya me he contactado con la agencia de seguridad. Lo sabrán todo muy pronto». «¿Cómo te atreves?», se burló. «Bueno, no importa». Sacó un arma y me apuntó.
El sujeto es un éxito y la madre será trasladada. Tenía previsto eliminar a los estudiantes y al sujeto restante esta noche, y como sabes demasiado, te unirás a ellos. En ese momento se oyó un ruido de cristal rompiéndose. Se giró a tiempo para ver cómo se rompía uno de los tubos. La criatura que estaba dentro tropezó, caminando hacia el profesor. ¡Retrocede! Richards disparó a la criatura, pero apenas se inmutó. Y entonces la madre abrió los ojos. Sus ojos eran completamente negros y su mirada estaba fija en mí. Gimió y sus hijos respondieron. Se rompieron más tubos y el profesor y yo corrimos escaleras arriba. Richards cerrando las puertas. Hubo un fuerte golpe en la puerta. Richards rebuscó en su ordenador. No puedo dejar que mis datos se destruyan, dijo para sí mismo. El golpe resonaba directamente en la puerta, pero él parecía no darse cuenta. Salí corriendo mientras los golpes se hacían más fuertes, justo a tiempo de oír que la puerta se rompía y de que se producía una cacofonía de disparos y gritos. Richards gritó antes de que su voz se ahogara. El guardia estaba ahí, confundido. «No hay tiempo, tenemos que salvar a los demás», grité. No hay tiempo», me agarró del brazo. Los gritos de esas criaturas resonaron detrás y pude verlas saliendo, cubiertas de fluido carmesí. Mi cobardía se apoderó de mí y escuché al guardia. Los dos salimos corriendo. Vamos, la intervención estará aquí pronto», gritó el guardia. Pero solo unos momentos después, oí que lo agarraban, mientras los monstruos se amontonaban encima de él y acababan con su vida. Corrí fuera y me detuve en la puerta. El guardia que estaba ahí me detuvo. Cuando le conté que había habido un brote, me dijo que me quedara ahí mientras él investigaba. Le supliqué que no fuera, pero se marchó corriendo. Entré en la garita y cogí el teléfono, dándome cuenta de que tenía manchas en las ropas. Intenté marcar 911, pero no había señal. Dejé el auricular cuando miré la transmisión de la cámara y vi a uno de los guardias siendo atacado por esas criaturas. Estaban por todas partes. No podía quedarme ahí. Salí y corrí hacia el área boscosa. El campus estaba muy lejos y nadie me seguía. Me dirigí a casa. De todos los participantes, fui el único sobreviviente. No tengo ni idea de lo que pasó exactamente, pero oí que el edificio tuvo una explosión que provocó el derrumbe. Espero que eso haya acabado con la madre y sus hijos. Me despierto todas las noches viendo su mirada negra. La culpa de dejar que esos estudiantes murieran me atormenta. El único consuelo que tengo es que Richards cayó antes de vender su proyecto. Las autoridades me persiguen y no sé si tienen la intención de condenarme por vida, pero se los pondré fácil. Hay un arma a mi lado y cuando termine de escribir esto, tomaré la última salida que me queda. Con suerte, podré descansar en paz de nuevo, por primera vez en muchos meses. Gracias por ver. Esta historia es del subreddit de horror No Sleep, escrita por Boris Basics. Suscríbete para más historias de terror. Soy Sonriente y nos vemos en la próxima.